a la hora de analizar las representaciones que han tenido los periodistas y el periodismo en el cine, hay que pensarse dos análisis posibles con base en dos roles distintos. Una cosa es cuando el periodista es el protagonista. Cuando es el protagonista, ha tomado ciertas, por así decirlo, ha tomado ciertas características distinto a cuando es un actor de reparto o parte de la historia. Me voy a referir primero a cuando el periodista ha sido parte de la historia, porque eso es típico de la primera mitad del siglo XX, en caricaturas, en cómics, el tema por ejemplo con Spider-Man. Tenía entonces este jefe periodista, o sea, siempre fue común ver al periodista como un personaje secundario que ayudaba a ambientar la historia. Entonces era un periodista que está investigando por ejemplo un asesinato, pero el protagonista podía ser el detective o una víctima. El periodista siempre estaba ahí, pero nunca como protagonista. Cuando empezó a cambiar eso, empezamos a ver un cambio en las representaciones cuando se dan dos cosas. Primero, el nuevo periodismo en general, que también vincula mucho al cine el periodismo, pero en viceversa también, las películas empiezan a preocuparse más por el periodista como protagonista y ya empiezan algunos estallos como Watergate, que entonces Watergate obliga a plantear al periodista como protagonista, no como actor de reparto o como actor secundario, y las distintas películas que ya se van dando también con un estallido de nuevo periodismo, pero además de escándalos nuevos. Entonces uno tiene ya que el Post, por ejemplo, con el tema de los papeles de Vietnam que mostraban cómo Nixon estaba tratando de encubrir las verdaderas pérdidas en la guerra de Vietnam. En el primer caso, en la primera mitad, vemos muchos más estereotipos. El periodista siempre tiene un sombrerito determinado, una agenda para anotar. Siempre se identifica el periodista con la agenda. Entonces, que la agenda para anotar, que tal cosa, que el teléfono al lado en la oficina. Es muy estereotípico, como también de la representación del policía, por ejemplo. Son personajes que entran en esas similitudes. Cuando ya el periodista adquiere mucha más relevancia en la trama narrativa, entonces ya somos menos estereotípicos. Empezamos a ver al periodista hacker, empezamos a ver al periodista activista. También eso le debemos mucho las guerras de los Balcanes, por ejemplo, y Ruanda, que los periodistas ejercían un rol más importante y se los presentaba como tal. Por ejemplo, los periodistas de Hotel Ruanda, que son los que narran, tienen en video la primera masacre vista para todo el mundo en Ruanda. Entonces adquieren un rol más protagónico y por eso es mucho menos estereotípico esa representación que se hace en el cine, y Colombia siempre ha estado también como mucho en eso. Hay momentos en que ha sido el periodista un actor secundario, pero ya últimamente hemos encontrado algunos que son mucho más los protagonistas de la historia. Bueno, digamos que en el cine el periodismo se ha visto retratado siempre como el que busca la verdad. Está la película por excelencia de reportaje muy reciente que es Spotlight. This is good work. Should we take it up to Ben? No, not yet. Why not? We got law. This is it. No, this is law covering for one priest. There's another 90 out there. Que es sobre este ganador de premio Pulitzer por la investigación de los párrocos y padres que violaban niños, protagonizada por Michael Keaton. Es muy chévere ver cómo es la labor de investigación y que es un equipo completo el que lo hace, pero también hay una contraparte que es como el periodista, por así decirlo, corrupto. Still eating? I'm still hungry. Now look, Mr. Carter, here's a front page story in the Chronicle about a Mrs. Harry Silverstone in Brooklyn who's missing. Está pues obviamente la obra maestra del cine que es Citizen Kane, donde también se ve el periodismo como en un inicio era más un placer, era un gusto y también era una forma de generar una economía a raíz de eso. Y eventualmente se utiliza para servirle al poder. El dueño de los periódicos quiere llegar a la política. Entonces es chévere cómo se muestran esas dualidades. Algunos referentes muy famosos, creo que hay dos tipos de visiones que van muy al oficio del periodismo. Entonces uno sería un poco la burla hacia ciertas prácticas de periodismo como puede ser el amarillismo, y de eso pues hay ejemplos buenísimos como Luna Nueva o como Network, que hablan un poco de la explotación de la información, ¿no? First, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell and say, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore! Who are you talking to, Herb? CGG, Atlanta. Are they yelling in Atlanta, Herb? Are they yelling in Atlanta, Ted? But first, you've gotta get mad! You've gotta say, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore! They're yelling in Baton Rouge. God damn it!
Get up, get up, get up out of your chair. Son of a bitch! We struck them. Y hasta qué punto se llega, y lo hacen en un tono de ridiculización del oficio, que me parece que es muy interesante, pues porque pone uno de los dilemas que tiene el periodismo, ¿no? Hasta qué punto es negocio, hasta qué punto presta un servicio social al tratar temas pues de interés general para la opinión pública. Entonces, pues ese tono un poco de comedia, de sátira, es muy interesante pues para ver ese problema que puede haber en las prácticas del periodismo. Una segunda posición es esta que ve al periodista como periodista investigador, ¿no? Que busco la verdad sobre un hecho y sobre cómo esclarecer un hecho, que ahí me parece que de alguna forma ha tenido visiones acertadas en la medida que no se da esa visión romántica del periodista luchando él como un individuo contra unas esferas del poder malignas, es decir, no ha caído en esa visión maniquea, sino se ha manejado muy inteligentemente en esa visión del periodista investigador como una especie de casi de cine detective, donde es el periodista el que va descubriendo, ¿no? Paso a paso la verdad. Y siento que eso ha sido bien manejado en la medida que se despersonaliza ese personaje del periodista. Y el ejemplo maravilloso es Todos los hombres del presidente, donde uno finalmente no sabe mucho de los periodistas. McGovern, who at first had voiced complete support for Eagleton, has more recently expressed doubts and said that Eagleton must make a decision whether to stay or leave the ticket. Moreover, Gene Westwood. You're the one that wanted the articles on Dahlberg, Kenneth H. Dahlberg? Yeah. Couldn't find anything in the clip file at all. Oh, wonderful. I did find one picture, though, if it's any help. Thanks. Minnesota. Finalmente lo que termina siendo importante es la verdad y el esclarecer unos hechos. Y siento que eso es un poco lo que emula el referente que tenemos más cercano, que es Spotlight. Siento que lo emula de alguna forma eso, ¿no? No conocemos como tal al periodista en su faceta humana, incluso ni siquiera muchas de sus opiniones, sino lo importante es el oficio y de la manera en que lo ejerce, pues se entiende que prima la verdad y la investigación por la verdad, pero no está como esta idea de poner el periodismo como comportamiento, conducta adecuada, y eso me parece que es chévere de estos ejemplos. Yo creo que esos dos son las dos concepciones que yo, pues como más comunes que uno puede encontrar en las referencias de películas más famosas.